Escúchame cuidadosamente. Lo que estoy a punto de revelar no se enseña en universidades, no se susurra en consultorios terapéuticos, vive en los márgenes de la conciencia, en los espacios entre latidos del corazón, esperando a aquellos lo suficientemente valientes o insensatos para confrontarlo. ¿Crees que tu vida es aleatoria, verdad? Una serie de accidentes, un lanzamiento de dados cósmicos, una hermosa mentira que nos decimos para evitar la verdad insoportable. Todo lo que te sucede fue diseñado antes de que nacieras, no por Dios, no por el destino, por ti. El mayor secreto que Elena Blavatsky jamás reveló a la humanidad fue este. Tu sufrimiento no es castigo, es reconocimiento. Es la forma en que el universo te habla de vuelta a tu propia alma, en el único idioma que comprende, consecuencia. Escribió sobre el karma no como retribución divina, sino como el mecanismo perfecto de justicia cósmica tan impecable, tan preciso, que hace que los tribunales humanos parezcan niños jugando con juguetes. Y sin embargo, resistimos. Resistimos con cada fibra de nuestro ser, porque aceptar el karma significa aceptar responsabilidad por nuestra propia devastación. En mis años investigando los manuscritos más ocultos de Blavatsky, los nunca publicados, los encerrados en bibliotecas teosóficas por toda Europa, descubrí algo que cambió todo lo que creía saber sobre el sufrimiento humano. Describió un fenómeno que llamaba la herencia de la sombra, una deuda kármica tan profunda que no te pertenece a ti solamente, pertenece a tu linaje de sangre. Se mueve a través de generaciones como un virus a través de un sistema inmunológico, dormido, esperando, buscando las condiciones correctas para activarse. Imagina esto. Tu bisabuelo tomó una decisión en 1897, una decisión enraizada en orgullo, en avaricia, en la negación fundamental del derecho de otro ser humano a existir pacíficamente. Esa decisión no se disolvió cuando murió, no se desvaneció en la nada. Se adhirió a su linaje como un parásito, como una sombra que se oscurece con cada generación que pasa hasta que finalmente te alcanza a ti. Te sientas en tu apartamento moderno con tu teléfono y tus certezas y no puedes entender por qué la depresión se adhiere a tus huesos, por qué las relaciones se desmoronan antes de comenzar, por qué las puertas que deberían abrirse para ti permanecen eternamente cerradas. La verdad terrible es esta. Estás pagando deudas que no incurriste. Estás viviendo en una casa construida sobre cimientos de transgresiones pasadas, y Blavatsky lo sabía. Ella entendía que el karma no es individual, es geológico, se estratifica a través del tiempo, comprimiéndose, intensificándose, hasta que se convierte en el lecho rocoso de tu existencia. La herencia de la sombra explica por qué algunas personas parecen malditas desde el nacimiento, mientras que otras caminan a través del fuego sin quemarse. Explica por qué la misma decisión, tomada por dos personas diferentes, produce resultados completamente opuestos. No es la decisión lo que importa. Es el peso kármico detrás de la mano que toma la decisión. Pero aquí está el secreto dentro del secreto. La herencia de la sombra no es permanente. No es una sentencia de por vida susurrada por jueces cósmicos. Es una deuda que puede ser reconocida, confrontada y finalmente transformada. Sin embargo, y aquí es donde la mayoría de las personas fallan, la transformación requiere algo que la mayoría de los humanos no posee. Requiere la disposición de convertirse en el crisol en el que los pecados de tus ancestros son quemados. Requiere que te ofrendas como el final de un ciclo kármico, ser el que detiene el sangrado. Y Blavatsky sabía que muy pocos tendrían el coraje de hacer esto. Es por eso que guardó estas enseñanzas en secreto, no porque fueran peligrosas para el mundo, sino porque son peligrosas para el yo. Exigen todo. Exigen que reescribas toda tu comprensión de quién eres y por qué estás aquí. La herencia de la sombra se mueve a través del mundo sin ser vista, afectando a miles de millones de personas que no tienen idea de lo que les está sucediendo. Una mujer se despierta a las 3 de la mañana con dread inexplicable, su corazón acelerado, su mente inundada de imágenes de violencia que nunca ha presenciado. No sabe que su abuela vivió a través de una guerra que nunca fue discutida en la mesa del comedor. Un hombre se encuentra atraído a patrones de autodestrucción, saboteando su propio éxito en el momento en que llega, incapaz de articular por qué siente que no merece felicidad. No sabe que su padre llevaba una vergüenza profunda que nunca fue hablada en voz alta, pero transmitida a través del tono, del silencio, del peso de un pasado no perdonado. Estos no son trastornos psicológicos en el sentido tradicional, estos son recuerdos kármicos. Estos son ecos moviéndose hacia adelante a través del tiempo, buscando resolución. Y aquí es donde nuestro viaje comienza. Escúchame, si lo que estoy revelando resuena contigo, si sientes el peso de algo que no puedes nombrar moviéndose a través de tu vida, entonces necesitas hacer dos cosas ahora mismo. Suscríbete a este canal, no porque te lo estoy pidiendo.
porque necesitarás volver a este conocimiento cuando finalmente las piezas encajen. Y en los comentarios, escribe una palabra, solo una, el nombre del ancestro, la pesadilla, el sentimiento, háblalo para existir. Porque miles están leyendo esos comentarios ahora mismo, sintiéndose menos solos. Tu verdad los encontrará. Ahora, suscríbete, comenta, luego descendemos más profundo. Existe un principio tan fundamental en la arquitectura de la realidad que Blavatsky lo llamaba la ley detrás de todas las leyes. No es caos, no es aleatoriedad, no es ni siquiera el juicio de Dios en el sentido convencional. Es algo mucho más aterrador y mucho más hermoso. Responsabilidad perfecta, matemática, absoluta. Cada pensamiento que jamás has tenido es registrado. Cada emoción que jamás has sentido deja una marca en el tejido del universo. Cada acción que jamás has tomado genera una fuerza que se mueve hacia afuera en el cosmos. Pone en movimiento consecuencias que rebotan hacia adelante a través del tiempo con precisión inexorable. Esto es karma. No como la cultura popular lo ha diluido en algo lindo y manejable, algo de lo que podemos reír en las redes sociales, sino karma tal como realmente es. El sistema de contabilidad perfecto del universo. Más preciso que cualquier supercomputadora, más exacto que cualquier juez humano jamás podría ser. Imagina un libro mayor, no un libro mayor físico, sino algo mucho más real porque existe en la dimensión de la causación misma. Cada momento de tu vida, cada decisión, cada palabra, cada mirada es ingresada en este libro mayor. Y aquí está lo que la mayoría de las personas no entienden sobre el karma. No se trata de castigo y recompensa en el sentido moral. Al universo no le importa la moralidad, le importa el equilibrio. Si generas una fuerza de crueldad en el mundo, esa fuerza no simplemente se evapora. No puede simplemente desaparecer. Debe ir a algún lado, debe adherirse a algo. E inevitablemente se adhiere de vuelta a ti. No porque estés siendo castigado por un Dios enojado, sino porque eres la fuente del desequilibrio. Y el universo está constantemente trabajando para restaurarse al equilibrio. Blavatsky pasó toda su vida estudiando textos antiguos que los estudiosos modernos nunca han escuchado. Textos que existían en bibliotecas ocultas en el Tíbet, en las catacumbas bajo Roma, en las cámaras sagradas de India. Estos textos describían algo llamado los registros akáshicos, una especie de memoria cósmica que contiene cada evento que jamás ha ocurrido en el universo. Nada es olvidado, nada se pierde. Y más aterrador aún, esta memoria cósmica no es externa a ti. No estás separado de ella. Llevas dentro de tu propia conciencia un reflejo de estos registros. Tu intuición, tus sueños, tus miedos y atracciones inexplicables. Todos estos son momentos en los que tocas los registros akáshicos cuando vislumbras el sistema de contabilidad perfecto del universo. El mecanismo de la contabilidad cósmica funciona sobre un principio que es simultáneamente lógico y aterrador. No puedes recibir lo que no has dado. No puedes experimentar lo que no has creado las condiciones para. Si nunca has generado compasión en el mundo, no puedes experimentar compasión genuina regresando a ti. El universo no es arbitrario en esto. Es tan preciso como las matemáticas. 2 más 2 siempre será igual a 4. No porque Dios así lo haya decretado, sino porque esa es la naturaleza de la cantidad misma. De manera similar, crueldad más tiempo siempre será igual a sufrimiento que regresa a la fuente. No siempre inmediatamente. Esta es la parte que hace que el karma sea tan peligroso para la comprensión humana. El regreso puede tomar años, puede tomar décadas, puede tomar múltiples vidas, según las enseñanzas más controvertidas de Blavatsky. Este retraso es porque muchas personas nunca conectan su sufrimiento presente con sus acciones pasadas. Creen que se han salido con la suya con algo, creen que están exentos de la ley cósmica, y esta creencia misma se convierte en su propio karma. La neurociencia moderna ha comenzado a tocar este principio a través del estudio de neuronas espejo y resonancia neural. Cuando dañas a alguien, se crean patrones específicos en tu cerebro. Estos patrones se vuelven habituales, se convierten en vías neuronales que se disparan más fácilmente cada vez que te involucras en comportamiento similar. El acto externo de crueldad se convierte en una arquitectura interna del cerebro. Literalmente, te conviertes en una persona cuya conciencia está organizada alrededor de la crueldad. Y el universo responde colocándote en circunstancias que activan esta arquitectura, que la convocan, que te dan oportunidades infinitas de ser cruel de nuevo. No porque el universo te esté castigando, sino porque el universo es absolutamente fiel a tu propia naturaleza. Te da lo que te has convertido. Este es el mecanismo de la contabilidad cósmica. Hay un caso de estudio de los archivos de Jung, uno que nunca fue publicado pero existe en los documentos privados de la Universidad de Basilea, de un hombre llamado Heinrich que vino a Jung quejándose de agresión inexplicable.
Se encontraba abrumado por ira en momentos aparentemente inocentes. Un camarero se movería demasiado lentamente, e Heinrich sentiría un impulso asesino. Un niño reiría demasiado fuerte, e Heinrich fantasearía con violencia. Jung pasó meses analizando la psique de Heinrich, buscando trauma, buscando neurosis, buscando el origen psicológico de esta agresión. Pero Jung finalmente se dio cuenta, según notas escritas pero nunca publicadas, que estaba mirando en la dirección equivocada. La agresión no era la psicología personal de Heinrich, era heredada, era kármica. El abuelo de Heinrich había sido soldado en un regimiento específico conocido por su brutalidad. Ese abuelo había cometido actos de violencia tan profundos que crearon ondas en el campo kármico, que se movieron hacia adelante a través del linaje de sangre. Heinrich estaba experimentando la naturaleza no resuelta de su abuelo como su propia ira espontánea. Aquí es donde la contabilidad cósmica se vuelve invisible para la conciencia moderna. Hemos olvidado que no somos individuos aislados. Somos nodos en una vasta red de causación que se extiende hacia atrás a través del tiempo y hacia adelante a un futuro incierto. Cada miembro de tu línea familiar contribuyó al campo kármico que heredaste. Y tú, a su vez, estás creando el campo kármico que tus descendientes heredarán. Este es el peso de la contabilidad cósmica. Esta es la razón por la cual Blavatsky habló del karma con tal solemnidad, con tal gravedad. Ella entendía que comprender verdaderamente el karma es entender que nunca eres inocente, nunca eres víctima de circunstancia. Siempre eres, de alguna manera, el arquitecto de tu propia condición. Y el universo mantiene registros perfectos de cada ladrillo que has colocado. Escúchame cuidadosamente. En 1968, una mujer vino a un analista junguiano en Zúrich. Su nombre era Margaret, aunque no usaré su nombre real por respeto a la privacidad de los muertos. Margaret tenía 43 años. Por todas las medidas externas, había vivido una vida exitosa. Estaba casada con un profesor respetado. Tenía 2 hijos adultos. Vivía en una hermosa casa con vista al lago. Y sin embargo, estaba ahogándose. Cada día, Margaret se despertaba a las 3 de la mañana exactamente, jadeando, sus sábanas empapadas en sudor que olía a cobre y óxido. Pasaría las próximas 4 horas en un estado de lo que describía como dread existencial, un sentimiento tan profundo, tan abrumador, que no podía ni articularlo. Durante estas horas experimentaría recuerdos que no eran suyos. Se acordaría de estar en una celda de prisión, aunque nunca había estado en prisión. Se acordaría de la sensación de cuerda alrededor de su cuello, aunque nunca había sido ahorcada. Se acordaría del olor a fuego y carne ardiente, aunque nunca había sido quemada. Margaret vino al analista creyendo que estaba sufriendo de TEPT, de algún trauma reprimido de su propia vida, pero conforme profundizaban, conforme excavaban las capas de su psique, algo extraordinario emergió. Margaret descubrió, a través de investigación genealógica conducida con la guía de su analista, que su bisabuela había sido ejecutada durante los juicios de brujas en 1692 en Salem, Massachusetts. Esto no era un hecho pequeño, no era un detalle histórico menor para ser archivado. Era una ruptura en la línea temporal kármica. El ancestro de Margaret había muerto en un estado de terror absoluto, de injusticia, de violación tan profunda, que el alma misma había sido fracturada por la experiencia. Y esa fractura había sido transmitida a través del linaje de sangre. Pero aquí está lo que hace este caso verdaderamente extraordinario. El analista de Margaret, Dr. Reinhard Brenner, la guió a través de una serie de sesiones en las cuales se le permitió conectar conscientemente con este trauma ancestral. En un estado de meditación profunda, guiada por la voz de Brenner, Margaret se permitió descender a la conciencia de su ancestro. Sintió la cuerda, olió el humo de la pira funeraria, experimentó los últimos momentos de una mujer que había sido destruida por la crueldad humana disfrazada de justicia rectificada. Y en experimentar esto completamente, en permitir que surgiera en lugar de rechazarlo, algo cambió. Margaret se despertó de esa sesión e informó que el despertar a las 3 de la mañana se había detenido. El dread inexplicable se había levantado. Los recuerdos que no eran suyos se habían desvanecido. Ahora, ¿qué sucedió en esa sesión terapéutica? La psicología convencional diría que Margaret había recuperado una memoria reprimida, que había procesado trauma a través de imágenes guiadas, que la reducción en síntomas se debía a catarsis y reorganización neural. Estas explicaciones no son incorrectas, son incompletas. Lo que realmente sucedió, según el marco de las enseñanzas de Blavatsky sobre el karma, fue que Margaret había entrado voluntariamente a la conciencia de su ancestro. Había reconocido la deuda que había sido pasada hacia adelante a través de su linaje de sangre, y se había permitido ser el agente de resolución. Ella había, en esencia, completado lo que su ancestro no podía completar.
Ella había sido testigo de la injusticia con conciencia plena. Había experimentado el sufrimiento conscientemente en lugar de tenerlo infligido sobre ella inconscientemente. Y en ese acto consciente de ser testigo, la deuda kármica había comenzado a transformarse. El caso de Margaret no es único, ni siquiera es particularmente inusual dentro del marco de la cosmología de Blavatsky, pero lo que lo hace valioso para nuestra investigación es la claridad con la cual podemos ver el mecanismo en funcionamiento. La herencia de la sombra se movió a través de la familia de Margaret durante casi 300 años, manifestándose como un despertar a las 3 de la mañana, como un sentido de perdición, como pesadillas de violación e injusticia. No se manifestó como recuerdo consciente, porque el trauma tan profundo es demasiado abrumador para que el ego lo procese. Así que se manifestó como memoria corporal, como memoria emocional, como el tipo de saber que existe por debajo del lenguaje. El sistema nervioso de Margaret estaba literalmente viviendo en la conciencia de una mujer siendo ejecutada 300 años en el pasado, pero quiero enfatizar algo crucial. Esto no fue culpa de Margaret. Ella no había hecho nada mal. Nació en esta deuda. La heredó tan seguramente como heredó el color de sus ojos o la forma de sus manos. Y sin embargo, y esta es la parte aterradora, tampoco podía escapar de ella. La ignorancia del karma no te absuelve del karma. Al universo no le importa si sabías sobre la deuda. La deuda existe de todas formas. Se mueve a través de tu vida creando consecuencias, creando síntomas, creando una calidad de sufrimiento que parece no tener fuente racional. Esto es lo que Blavatsky quiso decir cuando escribió sobre la furia ciega de la ley cósmica. El universo no es cruel, no está castigando, pero es completamente, absolutamente indiferente a la ignorancia humana. Funciona de acuerdo a principios que son tan inmutables como la gravedad. Hay otro detalle sobre Margaret que revela algo esencial sobre la deuda kármica. La bisabuela de Margaret, la mujer ejecutada en Salem, era inocente. Los perpetradores originales de la injusticia, los jueces, los acusadores, el pueblo que exigía su muerte, ellos incurrieron en la deuda kármica primaria. Pero esa deuda no se detuvo en ellos. Se filtró hacia adelante a través del tiempo, creando ondas de perturbación en la consciencia de los descendientes de sus víctimas y los descendientes de sus perpetradores por igual. El campo kármico creado por la violencia de masas, por la injusticia colectiva, es tan poderoso que continúa generando consecuencias por generaciones. Esta es la razón por la cual los traumas históricos, esclavitud, genocidio, colonialismo, opresión sistemática, no simplemente desaparecen cuando la violencia se detiene. Continúan manifestándose como sufrimiento psicológico y físico en los descendientes de opresor y oprimido por igual. La deuda kármica es pasada hacia atrás y hacia adelante simultáneamente, creando enredos de causación que tomaría toda una vida desenredar. Margaret vivió otros 23 años después de su avance terapéutico, y de acuerdo a cartas encontradas en el archivo de Brenner, los síntomas nunca regresaron completamente. Pero algo más emergió en esos años. Margaret se convirtió en obsesionada con descubrir la verdad sobre lo que le había sucedido a su ancestro. Investigó los juicios de brujas con una precisión y pasión que rayaba en lo obsesivo. Escribió un libro sobre la vida de su bisabuela. Estableció una sociedad histórica dedicada a preservar los recuerdos de las mujeres inocentes, ejecutadas en Salem. En cierto sentido, toda la vida restante de Margaret se convirtió en un acto de resolución consciente del karma ancestral. Se ofreció como la encarnación viviente de la voz de su ancestro. Eligió ser testigo de la injusticia, y al hacer esta elección conscientemente, transformó lo que había sido una herencia traumática en un llamado sagrado. Esta es la enseñanza más profunda de Blavatsky respecto al karma y al destino. La herencia de la sombra no tiene que destruirte. Puede ser transformada en propósito. En los pristinos laboratorios de investigación del Instituto Max Planck en Múnich, la neurocientífica Dr. Isabel Maskalenka condujo un experimento en 2019 que habría fascinado a Blavatsky, si hubiera vivido para verlo. Reunió a sujetos cuyos historiales familiares incluían trauma significativo, sobrevivientes del Holocausto, descendientes de víctimas de genocidio, hijos de soldados que había presenciado violencia extrema. Midió sus sistemas de respuesta al estrés, sus niveles de cortisol, la reactividad de sus amígdalas, los patrones de su disparo neural. Lo que descubrió fue nada menos que revolucionario. El trauma de sus ancestros estaba literalmente escrito en su biología. Los descendientes de sobrevivientes del Holocausto mostraron respuestas de estrés elevadas incluso cuando se les colocaba en ambientes perfectamente seguros. Sus sistemas nerviosos estaban organizados alrededor de la detección de amenaza de una manera que no tenía nada que ver con su propia experiencia personal. Su ADN mismo mostró marcadores de cambio epigenético, modificaciones a la expresión génica que fueron heredadas de sus ancestros traumatizados. La neurociencia confirmó lo que Blavatsky había enseñado más de un siglo antes. No somos individuos,
Somos repositorios biológicos de experiencia ancestral. El mecanismo a través del cual esta transmisión ocurre se llama herencia epigenética. Esto no es mutación. El ADN mismo no cambia. Más bien la expresión del ADN cambia. Imagina una biblioteca donde ciertos libros están en estanterías a la vista mientras otros están encerrados en una habitación trasera. Los libros mismos son los mismos, pero su accesibilidad ha cambiado. El trauma ambiental, el estrés repetido, el miedo crónico. Estas experiencias crean modificaciones químicas en las proteínas histonas que envuelven el ADN, efectivamente cerrando o exponiendo ciertas expresiones genéticas. Notablemente, estas modificaciones son hereditarias. Se pasan a la siguiente generación y a la siguiente, creando lo que los investigadores llaman trauma transgeneracional. Una mujer que sobrevivió a la inanición durante una hambruna experimenta cambios epigenéticos que afectan su metabolismo. Sus hijos heredan no solo sus genes, sino sus genes modificados por inanición. Están predispuestos hacia la obesidad, hacia disfunción metabólica, hacia un miedo irracional a la escasez. Sus cuerpos están viviendo en la hambruna de su madre, aunque ellos mismos nunca hayan conocido el hambre. Esto es precisamente lo que Blavatsky describió como karma operando a través de la forma física. Habló del cuerpo como una especie de dispositivo de grabación, un medio a través del cual el pasado es inscrito en el presente. La neurociencia moderna ha proporcionado el mecanismo. Marcas epigenéticas, desarrollo de vías neuronales, configuración hormonal, calibración de respuesta al estrés. Todo esto son traducciones biológicas de herencia kármica. Lo espiritual y lo científico no están en conflicto aquí. Están describiendo el mismo fenómeno en idiomas diferentes. El yogi, que habla de improntas kármicas en el cuerpo sutil, y el neurocientífico, que habla de marcas epigenéticas en el ADN, están ambos describiendo la misma realidad. Simplemente están usando vocabularios diferentes. Además, la investigación del Dr. James Fallon en UC Irvine ha revelado algo aún más profundo. La estructura del cerebro mismo está moldeada por la experiencia ancestral y el trauma. Ciertos patrones de estrés temprano en la vida conducen a configuraciones específicas de la corteza prefrontal, patrones específicos de conectividad de materia blanca, tamaños específicos del hipocampo. Estas diferencias pueden ser medidas, pueden ser cuantificadas, crean diferencias medibles en cómo las personas perciben la realidad, en cómo procesan la emoción, en cómo responden a la amenaza. En otras palabras, tu neurobiología no es terreno neutral. Está moldeada por fuerzas que no creaste, por experiencias que no viviste, por traumas que no sufriste personalmente. Tu cerebro es un paisaje esculpido por sufrimiento ancestral, y la neurociencia ha ahora confirmado que esto es literalmente verdad al nivel de neuroanatomía. Sin embargo, hay otra área fascinante de investigación neurocientífica que se intersecta con las enseñanzas de Blavatsky sobre el karma colectivo y el destino. El descubrimiento de neuronas espejo y el fenómeno de sincronía neural. Cuando observas a alguien experimentando una emoción, tu cerebro activa los mismos circuitos neurales como si tú mismo estuvieras experimentando esa emoción. Más notablemente aún, cuando grupos de personas se reúnen, sus patrones neurales comienzan a sincronizarse. Sus ondas cerebrales se alinean. Sus estados emocionales se sintonían entre sí. Esto no es metafórico. Es medible a través de grabaciones de EEG. Grupos de personas meditando juntos muestran patrones de ondas cerebrales sincronizados. Audiencias, viendo una actuación poderosa, muestran actividad neural sincronizada. Familias compartiendo experiencias traumáticas muestran entrelazamiento neural profundo. Esto sugiere que la conciencia misma no está aislada en cerebros individuales, sino que es, de alguna manera fundamental, un fenómeno colectivo. Esto valida la afirmación más controvertida de Blavatsky, que la conciencia individual está sumergida dentro de y moldeada por campos de conciencia colectiva. Si esto es verdad, y la neurociencia cada vez más sugiere que lo es, entonces las implicaciones son staggering. Significa que tu destino no es puramente tuyo. Significa que naces en un campo kármico colectivo creado por tu familia, tu cultura, tu nación, tu especie. Este campo moldea lo que es posible para ti, lo que eres atraído, lo que temes, lo que deseas. No eres un agente libre en el sentido clásico. Eres un nodo en una vasta red de causación kármica. Y sin embargo, y aquí es donde la libertad de voluntad entra en la imagen, posees conciencia. Posees la capacidad de reconocer las fuerzas que te moldean. Y en ese reconocimiento yace la posibilidad de transformación. Esta es la paradoja en el corazón de la enseñanza de Blavatsky. Estás completamente determinado por fuerzas más allá de tu control. Y sin embargo, posees libertad absoluta de responder a esas fuerzas conscientemente. La neurociencia está comenzando a mapear el terreno de esta paradoja. El Dr.
Richard Davidson, fundador del Centro para Mentes Saludables en la Universidad de Wisconsin, ha demostrado a través de estudios longitudinales que la práctica intensiva de meditación literalmente rewirea el cerebro. Los meditadores muestran densidad de materia gris aumentada en la corteza prefrontal, conectividad aumentada en regiones asociadas con regulación emocional y autoconciencia. Más asombrosamente aún, los meditadores avanzados muestran patrones de actividad neural, que son literalmente diferentes de la población general. Ellos han, a través de su práctica sostenida, creado nueva arquitectura neural. Esto es prueba de que el destino no es fijo, que la herencia kármica, aunque es real y poderosa, no es inmutable, que la conciencia puede, a través de disciplina y atención dirigida, remodelar el sustrato mismo de su propio ser. Esto es lo que Blavatsky llamaba la gran obra, la transformación deliberada del karma heredado a través de práctica consciente. Antes de que Blavatsky hiciera estas enseñanzas accesibles a la conciencia occidental, estaban ocultas a plena vista dentro de las tradiciones místicas de cada sistema espiritual mayor. La filosofía vedántica de India hablaba de samsara, el ciclo de renacimiento impulsado por el karma acumulado de acciones pasadas. El Buda enseñó que el sufrimiento mismo era el resultado del karma, de acciones pasadas que habían creado las condiciones para el sufrimiento presente. Los antiguos estoicos de Roma hablaban de heimarmene, el principio de que todos los eventos están conectados a través de causa y efecto, que nada sucede por accidente. Los místicos cristianos hablaban de providencia divina, la idea de que todos los eventos, incluso los más trágicos, sirven un propósito en el gran diseño de Dios. Estos no eran filosofías competidoras, eran lenguajes diferentes describiendo la misma realidad fundamental: karma, destino, el trabajo inexorable de la ley cósmica. En la Bhagavad Gita, uno de los textos espirituales más antiguos conocidos por la humanidad, el guerrero Arjuna se para en un campo de batalla, paralizado por duda y miedo. No quiere pelear, no quiere matar a sus parientes en batalla, está abrumado por el peso moral del momento. Y el Señor Krishna le dice algo que suena duro, casi cruel. No puedes escapar de tu destino. Tu deber es actuar de acuerdo a tu naturaleza, sin importar las consecuencias. Todos los resultados están predeterminados. No eres responsable de los resultados de tus acciones. Solo eres responsable de realizar tu deber. Esto no es permiso para actuar sin conciencia. Esto es algo mucho más sutil y mucho más profundo. Esto es la enseñanza de que el destino no es algo que te sucede. El destino es algo que te conviertes a través de tus acciones. El destino de Arjuna no era meramente ser asesinado o asesinar. Su destino era convertirse en un cierto tipo de persona a través de las decisiones que tomaba en ese momento. Y lo mismo es verdad para cada ser humano. La mitología griega antigua habla repetidamente del destino, de las Moirai, las tres parcas que hilan el hilo de cada vida humana. Edipo es famosamente dicho por el oráculo en Delfos, que está destinado a matar a su padre y casarse con su madre. En un intento de escapar de esta profecía, Edipo pone en movimiento los muy eventos que la cumplen. Esto no es castigo, esto es revelación de un principio. Tu miedo de tu destino, tus intentos de escapar de él, son precisamente las fuerzas que lo manifiestan en la realidad. Esta es la paradoja que aparece en mitología a través de todas las culturas. Cuanto más resistes tu karma, más poderosamente regresa a ti. La sombra que te niegas a reconocer se convierte en la fuerza que te destruye. Solo cuando te das vuelta para confrontarla, cuando la aceptas, cuando la integras en tu comprensión consciente de ti mismo, es cuando pierde su poder destructivo. La tradición del budismo tibetano, que profundamente influyó en la comprensión de Blavatsky del karma y la reencarnación, enseña algo llamado Tonglen, una práctica de meditación en la cual conscientemente tomas sobre ti el sufrimiento de otros y lo transformas a través de la compasión. Esto no es meramente simbólico. De acuerdo a la enseñanza tradicional, cuando practicas Tonglen, estás literalmente atrayendo deuda kármica hacia ti mismo y transmuándola a través del poder de la compasión. Estás, en efecto, ofreciéndote a completar el trabajo kármico que otros no pueden completar por ellos mismos. Esto es exactamente lo que Margaret, la mujer en nuestro caso de estudio anterior, estaba haciendo cuando conscientemente se conectó con el trauma de su ancestro y lo transformó. Estaba practicando Tonglen sin saberlo. Ella estaba, a través de su investigación, su ser testigo, su dedicación a preservar la memoria de su ancestro, atrayendo el karma ancestral hacia ella misma y transmuándolo a través de atención consciente y amor. La tradición islámica habla de Qadr, frecuentemente traducido como decreto divino, pero más exactamente entendido como el principio de que todos los eventos ocurren dentro del conocimiento infinito de Dios. El Corán repetidamente se refiere a eventos que están escritos, sugiriendo que el destino no es aleatorio, sino que es parte de un vasto patrón inteligible.
Sin embargo, dentro de este marco, a los seres humanos se les da ikhtiar, que significa libertad de voluntad o decisión. Esto no es una contradicción, es un misterio. Eres completamente libre para elegir, y sin embargo tus decisiones ocurren dentro de un contexto que no es de tu elección, moldeado por fuerzas más allá de tu control. Este misterio ha desconcertado a teólogos islámicos por más de 1000 años. Sin embargo, es precisamente lo que Blavatsky enseñaba. Libertad absoluta y determinismo absoluto existen simultáneamente. Eres el autor de tu propio destino, y naciste en un destino no de tu hacer. La mitología nórdica habla del Weird, un concepto similar a las Moirai griegas, pero con una diferencia crucial. En la mitología nórdica, incluso los dioses están sujetos a su Weird. Incluso Odín, el padre de todos los dioses, sabe que será devorado por el lobo Fenrir al final del mundo, en Ragnarok. Y sin embargo, los dioses no se esconden ni se acobardan. Confrontan su destino con coraje, viven plenamente y fiercemente, sabiendo que su fin ya está escrito. Esta es una especie de coraje espiritual que está casi completamente ausente de la conciencia moderna. Los nórdicos entendían que conocer tu destino no disminuía tu responsabilidad, la intensificaba. Si sabes que vas a morir, eso hace tu vida más preciosa, no menos. Si sabes que tu sufrimiento está escrito en tu destino, eso no es una excusa para la desesperación, sino un llamado a confrontar ese sufrimiento con conciencia plena y coraje total. El cristianismo, a pesar de haber sido cooptado en marcos que niegan el karma y la responsabilidad individual, contiene dentro de sus profundidades una enseñanza profunda sobre la ley kármica. Jesús dijo, como siembres, así cosecharás. Él enseñó la ley de atracción siglos antes de la filosofía moderna de manifestación. Lo que pidas en oración, lo recibirás. Más provocativamente, enseñó que el sufrimiento frecuentemente venía como resultado del karma pasado, aunque esta enseñanza fue ampliamente borrada de doctrina cristiana posterior. Cuando encontró a un hombre ciego de nacimiento, sus discípulos preguntaron, ¿fue el pecado de este hombre o el pecado de su padre el que causó su ceguera? En lugar de negar el marco kármico, Jesús esencialmente lo afirmó. Él reconoció que el sufrimiento podría resultar de deuda kármica, personal o ancestral, pero también enseñó que el karma podía ser trascendido a través de la gracia, a través de transformación de conciencia, a través de perdón y amor. Esta sabiduría, extendiéndose a través de miles de años, a través de docenas de culturas, a través de múltiples tradiciones espirituales, todo apunta a la misma verdad fundamental que Blavatsky hizo su trabajo de vida recuperar e hizo inteligible a la conciencia moderna. No eres un individuo aislado, eres parte de vastas cadenas causales extendiéndose hacia atrás, a través del tiempo, y hacia adelante a futuros que no puedes prever. Tu destino no es algo que te sucede. Tu destino es algo que creas a través de la totalidad de tu ser, tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, tu amor, tu miedo, tu coraje, tu cobardía. Y este destino es simultáneamente absolutamente determinado y absolutamente libre. Cuanto más entiendas esta paradoja, más profundamente puedes vivir con poder auténtico y responsabilidad. Hay marcadores, hay signos. El universo no funciona en completo secreto. Deja trazas. A aquellos con ojos para ver, a aquellos dispuestos a mirar lo que otros se niegan a reconocer, el funcionamiento del karma y el destino se vuelve visible. No puedes esconderte de tu herencia de sombra, pero puedes dejar de reconocerla. Puedes vivir tu vida entera siendo destruido por fuerzas que no entiendes y nunca hacer la conexión. Así es como vive la mayoría de las personas. Atribuyen su sufrimiento a mala suerte, a circunstancia, a otras personas, a su propia inadecuación. Nunca reconocen que el verdadero arquitecto de su sufrimiento es una fuerza operando a través de ellos, una fuerza que han heredado, una fuerza que se mueve de acuerdo a leyes tan precisas como la gravedad. El primer signo es la pesadilla recurrente, no ocasionales sueños malos, sino una pesadilla específica que regresa de nuevo y de nuevo, a veces por décadas, a veces incluso para vidas enteras. Esta pesadilla tiene una calidad de terrible equivocación a ella. Se siente real de una manera que los sueños no deberían sentirse reales. La sensación persiste después de que despiertas. Tu cuerpo está inundado de adrenalina. Tu corazón está acelerado. Y la narrativa de la pesadilla frecuentemente no está extraída de tu propia experiencia. Sueñas con ser ejecutado, aunque nunca has sido sentenciado a muerte. Sueñas con ahogarte, aunque nunca has estado cerca de ahogarte. Sueñas con ser casado, aunque nunca has sido casado. Estos no son tus sueños. Estos son sueños heredados. Estos son recuerdos kármicos moviéndose a través de tu conciencia desde fuentes en tu pasado, de personas en tu linaje de sangre que experimentaron estos traumas, cuya conciencia está entrelazada con la tuya. El segundo signo es la fobia inexplicable.
Un miedo que no tiene fuente racional en tu experiencia personal. Quizás tienes terror de las alturas, pero nunca has tenido una caída. Quizás experimentas ansiedad abrumadora en multitudes, aunque nada traumático ha sucedido a ti en multitudes. Quizás tienes una aversión absoluta a ciertos sonidos, u olores, o imágenes que parecen activar algo primitivo en ti, algo de antes de tu tiempo. El cuerpo sabe. El sistema nervioso recuerda lo que la mente consciente nunca ha encontrado. Esto es herencia de trauma a través del sistema nervioso, a través de lo que Blavatsky llamaba el cuerpo astral, el cuerpo energético sutil que lleva improntas kármicas a través de generaciones. El tercer signo es el patrón de autosabotaje. Logras éxito, y luego algo dentro de ti crea circunstancias para destruirlo. Comienzas una relación prometedora y te encuentras involucrado en comportamientos que casi parecen diseñados para terminarla. Creas estabilidad financiera y entonces te ves atraído a situaciones que agotan tus recursos. Este patrón es tan consistente, tan implacable, que no puede ser coincidencia. No es mala suerte, no es opresión externa, aunque eso pueden ser factores. El arquitecto primario de tu fracaso repetido es una convicción interna, una creencia profunda sobre lo que mereces, sobre lo que se te permite tener. Y esta creencia frecuentemente no es la tuya, es heredada. Es pasada de ancestros que fueron rotos, que fueron dicho que eran sin valor, que internalizaron el mensaje de que no merecían prosperar. Su vergüenza internalizada se convierte en tu autosabotaje automático. El cuarto signo es la atracción magnética a ciertos tipos de relaciones o situaciones que inevitablemente te causan daño. Eres atraído de nuevo y de nuevo a personas que son emocionalmente indisponibles, a personas que son narcisistas, a personas que recrean la dinámica de tus heridas más profundas. No puedes parecen alejarte de ellas, incluso después de reconocer el patrón. Esto no es un defecto personal. No es codependencia en el sentido simplista que la psicología moderna usa el término. Esto es atracción kármica. Eres atraído a situaciones que reflejan un trauma ancestral no resuelto, que te presentan la oportunidad de finalmente resolver lo que no podía ser resuelto en generaciones anteriores. Hasta que entiendas esto, hasta que reconozcas lo que está sucediendo, repetirás este patrón de nuevo y de nuevo. El quinto signo es el sentido de no pertenencia. El sentimiento crónico de que eres fundamentalmente alienado de todos a tu alrededor, que hay algo mal contigo a nivel central, que no encajas en el mundo. Esto puede manifestarse como ansiedad social, como depresión crónica, como alienación fundamental de la vida misma. Miras a otras personas y no puedes entender cómo se mueven a través del mundo con tal aparente facilidad. No parece que carguen el peso que cargas. No parece que estén constantemente conscientes de su propio mal, su propia brokenness. Lo que estás experimentando es el karma acumulado de ancestros que fueron parias, que fueron rechazados, que fueron marcados como otro por sus sociedades. Tu sistema nervioso lleva su alienación. Tu conciencia está moldeada por su aislamiento. Hasta que reconozcas esto, interpretarás esta señal como una verdad sobre tu naturaleza fundamental, cuando de hecho es un mensaje de tu pasado. El sexto signo es la compulsión inexplicada. Te sientes impulsado a repetir ciertos comportamientos, ciertos patrones de pensamiento, ciertos modos de ser, incluso aunque puedas articular que estos patrones no te están sirviendo. Eres consciente de que el comportamiento es destructivo y aún así no puedes parar. Sientes como si estuvieras observándote a ti mismo desde afuera de tu cuerpo, observándote involucrarte en el comportamiento compulsivo, incapaz de intervenir, incapaz de redirigir tus propias acciones. Esta es la herencia de la sombra tomando control de tus acciones. Este es karma expresándose a través de tu sistema nervioso involuntario. Cuando observas un comportamiento que no puedes parar, que te sientes obligado a involucrarte incluso aunque conscientemente te opones, estás observando la manifestación directa de herencia kármica. El séptimo signo es la enfermedad crónica o dolor que no tiene fuente médica clara. Has ido a especialistas, se han ejecutado pruebas, nada definitivo es encontrado, y sin embargo el dolor persiste, la enfermedad continúa. El marco médico no puede explicar lo que está sucediendo porque lo que está sucediendo no es puramente físico, es psicosomático en el sentido más profundo. Es literalmente la manifestación física de trauma psicológico y espiritual. El cuerpo se ha convertido en el contenedor para memoria ancestral, para sufrimiento ancestral, para culpa ancestral. Cuando experimentas enfermedad crónica sin etiología médica clara, estás, de hecho, experimentando herencia kármica expresándose a través de tu carne. El octavo signo es el pensamiento catastrófico, la certeza absoluta de que el desastre se acerca, la incapacidad de recibir buenas noticias sin inmediatamente buscar la amenaza oculta. Hay una calidad de perdición que permea tu conciencia. Te sientes como si estuvieras viviendo en un apocalipsis inminente, como si todo lo bueno fuera temporal y el desastre inevitable.
Esto no es ansiedad clínica en el sentido tradicional, aunque puede tener esa apariencia. Esto es memoria ancestral de catástrofe, de trauma tan profundo que tu conciencia ha sido moldeada alrededor de la expectativa de desastre. Tus ancestros experimentaron algo tan terrible que tu sistema nervioso permanece para siempre calibrado hacia su regreso. El noveno signo es la culpa inexplicable. Te sientes culpable por cosas que no hiciste, por crímenes que no cometiste, por sufrimiento que le pertenecía a alguien más. Cargas responsabilidad por el bienestar emocional de otros de una manera que no es racional. Te sacrificas por las necesidades de otros, particularmente tus miembros de familia, y haces esto sin decisión consciente. Simplemente te encuentras haciéndolo. Esto es herencia kármica de responsabilidad, de culpa que le pertenecía a un ancestro y ha sido transmitida a ti. Te has convertido en el custodio emocional de transgresión ancestral. El décimo signo es el sentido de incompletitud. El sentimiento de que tu vida no es verdaderamente tuya, que estás viviendo una narrativa que fue escrita antes de que nacieras. Logras cosas, experimentas placeres, sin embargo nada parece satisfacerte verdaderamente. Siempre hay algo más profundo, algo que te llama. Tus logros se sienten huecos porque no son verdaderamente tus logros. Son el funcionamiento del karma que no es el tuyo. Hasta que reconozcas esto, hasta que conscientemente te involucres con tu propia herencia kármica, vivirás tu vida entera como una especie de fantasma, ocupando el cuerpo de una persona pero no verdaderamente habitando tu propia existencia. Hay una progresión, hay un camino a través del cual la herencia kármica se mueve de destrucción inconsciente, a través de consciencia creciente, a transformación final. Blavatsky llamaba esto el gran ascenso, el movimiento del alma de la esclavitud a través del conocimiento a la libertad. Entender estos estadios es esencial porque la mayoría de las personas permanecen atrapadas en los estadios tempranos toda su vida, nunca progresando a los estadios posteriores donde la transformación actual se hace posible. Permanecen atrapadas en el mecanismo del karma, incapaces de moverse más allá de él. El primer estadio es la inconsciencia absoluta. En este estadio no tienes conciencia whatsoever de que tu sufrimiento está relacionado con herencia kármica. Experimentas los síntomas, las pesadillas, las fobias, el autosabotaje, la enfermedad crónica, pero los atribuyes a otras causas. Crees que eres simplemente sin suerte. Crees que el mundo es cruel. Crees que eres defectuoso. Crees que otras personas son responsables de tu sufrimiento. Puedes involucrarte en terapia y la terapia puede ofrecer alivio temporal, pero sin entender la dimensión kármica, sin reconocer que estás operando dentro de un marco heredado, los síntomas centrales persisten. Este estadio está caracterizado por victimhood. Te ves a ti mismo como una víctima de circunstancia, de opresión, de mala suerte. La ironía terrible es que este victimhood se convierte en una especie de deuda kármica. La negación a tomar responsabilidad por tu condición genera nuevo karma que compone la herencia original. El segundo estadio es el comienzo de la conciencia. Algo cambia. Quizás tienes un sueño tan vívido, tan arquetípico, que no puedes ignorarlo. Quizás te encuentras con alguien que reconoce el patrón en tu vida y lo nombra claramente. Quizás lees algo que de repente ilumina todo lo que nunca has entendido. En este estadio, comienzas a sospechar que algo otro que simplemente mala suerte personal está operando. Comienzas a ver los patrones. Comienzas a reconocer que tus pesadillas no son puramente tuyas. Comienzas a preguntarte si tus miedos tienen orígenes antes de que nacieras. Este estadio está caracterizado por negación mezclada con reconocimiento creciente. Oscilas entre aceptar el marco kármico y rechazarlo, entre creer que estás heredando trauma ancestral y minimizarlo, entre tomarlo en serio y desecharlo como superstición. El tercer estadio es el descenso a la sombra. Este es el estadio más peligroso. Ahora que has comenzado a reconocer la herencia kármica, debes confrontarla directamente. Debes entrar en el dominio de tu propia sombra, en la conciencia de tu trauma, en la realidad completa de lo que has estado evitando. Este es el estadio donde muchas personas se sienten abrumadas y se retiran de vuelta a la inconsciencia. El dolor de confrontar lo que has heredado es tan intenso que la psique retrocede. Personas en este estadio frecuentemente experimentan empeoramiento temporal de síntomas porque ya no están reprimiendo exitosamente el material kármico. Se está moviendo de inconsciente a consciente, y la experiencia consciente es terrible. Pueden volverse suicidas, pueden volverse destructivas. Pueden actuar el trauma ancestral de formas que causan daño a ellos mismos y a otros. Este es el estadio de crisol. Esto es donde el alma es más vulnerable y más capaz de transformación. El cuarto estadio es la integración de la sombra. En este estadio, has hecho contacto con el trauma ancestral, has sido testigo de él, lo has sentido, y has sobrevivido a él. Has descubierto que eres capaz de llevar el peso del karma heredado sin ser destruido por él. En este estadio, comienzas a desarrollar compasión por tus ancestros.
incluso por aquellos que cometieron daño. Comienzas a entender que ellos también estaban actuando desde heridas heredadas, desde restricciones kármicas que no entendían conscientemente. Comienzas a ver que el juicio es insuficiente. Solo la compasión y la comprensión pueden transmutar el karma. Este estadio está caracterizado por una especie de duelo y aceptación. El duelo es real. Estás llorando la pérdida de la ilusión de que eres un individuo simple, no complicado. Estás aceptando que eres mucho más complejo, mucho más cargado y mucho más conectado a una vasta red de causación de lo que jamás imaginaste. El quinto estadio es la activación consciente de tu regalo kármico. Esto es donde la transformación real comienza. Una vez que has integrado la sombra, una vez que has aceptado tu herencia ancestral, descubres que esta herencia no es meramente una carga. Es también un regalo. Las muy mismas fuerzas que generaron tu sufrimiento también te han dado habilidades únicas, sensibilidades únicas, perspectivas únicas. Quizás tus ancestros fueron sanadores, o místicos, o profetas. Quizás tenían la habilidad de sentir lo que otros no podían ver. Quizás eran capaces de amor profundo, incluso bajo circunstancias insoportables. Estos regalos han sido transmitidos a ti, pero no podías acceder a ellos mientras estabas negando o reprimiendo la sombra. Solo ahora, en integración consciente, estos regalos se vuelven disponibles para ti. Descubres que tienes poderes que nunca supiste que poseías, sensibilidad a la energía, habilidad de percibir verdad bajo apariencias superficiales, capacidad para empatía profunda. Estos son tus regalos heredados. El sexto estadio es la decisión deliberada de convertirse en el sanador del linaje. En este estadio, conscientemente decides usar tus regalos kármicos activados para transformar la herencia ancestral. Te dedicas a ser el quien detiene el ciclo de daño, quien rompe el patrón, quien transforma la maldición en bendición. Esto es lo que Margaret hizo cuando se dedicó a preservar la memoria de su ancestro. Esto es lo que sucede cuando alguien se convierte en un sanador, un terapeuta, un artista, un maestro espiritual, cuando deliberadamente transforman su propio trauma heredado en servicio a otros que están sufriendo heridas similares. Este estadio está caracterizado por propósito. El sufrimiento ya no es sin sentido. Se ha convertido en la fuente de significado, la fundación de tu trabajo de vida. El séptimo estadio es la radiación de karma sanado en el mundo. En este estadio, tu transformación no está limitada a tu propia conciencia. Tu presencia sanada comienza a afectar a todos a tu alrededor. Tus miembros de familia comienzan a experimentar alivio de síntomas que nunca conscientemente abordaron, simplemente porque has transformado el campo kármico que heredaron. Las personas que conoces sienten algo cambiar en su conciencia cuando están en tu presencia. Esto no es místico en un sentido sobrenatural, es el efecto de campo de conciencia. Cuando has transformado tu trauma heredado en sabiduría y compasión, esa transformación se irradia hacia afuera a través de la conciencia colectiva. Te conviertes en una especie de faro, una baliza de karma transformado, mostrando a otros que es posible. Estamos de pie en un momento histórico de psicosis colectiva sin precedentes. Las sociedades que hemos construido no son simplemente sistemas injustos, son la manifestación física de karma colectivo tan profundo, tan tóxico, que la estructura entera de civilización se ha convertido en una especie de enfermedad. Guerra, genocidio, opresión sistemática, destrucción ecológica, estos no son aberraciones. Estos son las manifestaciones naturales de karma colectivo no resuelto. Cuando millones de individuos cada uno cargan trauma ancestral no sanado, cuando estos individuos se congregan en sociedades y naciones y culturas, el trauma no desaparece, se amplifica, se organiza, se vuelve institucional. Blavatsky entendía algo que la conciencia contemporánea solo está comenzando a reconocer. El inconsciente colectivo no es meramente una metáfora. Es un campo real de energía psíquica generado por la conciencia acumulada de todos los miembros de un colectivo particular. Cada atrocidad jamás cometida por una nación se vuelve impresa en el campo de conciencia de las generaciones futuras de esa nación. Cada instancia de crueldad colectiva, cada genocidio, cada guerra, cada violación sistemática de dignidad humana, todo ello crea patrones kármicos que rebotan hacia adelante a través del tiempo, moldeando el comportamiento de poblaciones futuras que no tuvieron nada que ver con la violación original. Considera los Estados Unidos, una nación construida sobre el genocidio de pueblos indígenas y la esclavitud de pueblos africanos. La deuda kármica incurrida a través de estas acciones no está pagada, no está terminada. Continúa manifestándose como racismo estructural, como violencia continua, como sufrimiento psicológico y físico que afecta tanto a descendientes de oprimidos como a descendientes de opresores, aunque en formas diferentes. Los descendientes de pueblos esclavizados cargan el trauma de esa esclavitud en sus sistemas nerviosos.
Muestran tasas medibles más altas de hipertensión, de mortalidad materna, de enfermedad crónica. Los descendientes de propietarios de esclavos cargan la culpa y la vergüenza de esa violencia en sus mentes inconscientes, manifestándose como una especie de ira colectiva y defensividad. La nación como un todo es incapaz de sanar porque no ha genuinamente confrontado su herencia kármica, no ha tomado responsabilidad, no ha realizado el trabajo de disculpa genuina y transformación. Lo mismo es verdad de Alemania y el Holocausto. Incluso aunque Alemania se ha involucrado en mucho más reckoning consciente con su historia que la mayoría de las naciones, la impronta kármica permanece. Los descendientes de ambos perpetradores y víctimas cargan el trauma. Alemanes hoy, particularmente aquellos sensibles o psicológicamente abiertos, frecuentemente experimentan pensamientos intrusivos sobre genocidio y violencia, ansiedades y patrones obsesivos que no tienen fuente en sus vidas personales. El trauma colectivo ha creado lo que podríamos llamar una herida kármica en la conciencia nacional. De manera similar, en Ruanda, en Camboya, en los Balcanes, en cada lugar donde el genocidio ha ocurrido, la deuda kármica no desaparece con el fin de la violencia, se vuelve incrustada en la conciencia de la población entera. Pero el mecanismo es aún más sutil y mucho más peligroso que esto. Cuando una sociedad está construida sobre injusticia kármica, cuando los cimientos de una nación están establecidos a través de violencia y opresión, esa injusticia no permanece localizada, se dispersa hacia afuera, genera un campo de toxicidad kármica que afecta no solo a aquellos directamente involucrados, sino todos dentro de la cultura, todos que respiran el aire de esa sociedad, todos que son moldeados por sus instituciones, su lenguaje, su historia. Esto explica fenómenos que de otra manera son inexplicables. ¿Por qué personas ordinarias, amables, bien intencionadas, participan en crueldad sistemática? ¿Por qué poblaciones enteras pueden ser organizadas alrededor de deshumanización y violencia? ¿Por qué es tan difícil incluso para los individuos más conscientes romper libre de los patrones de su cultura? Jung llamó esto la posesión por el arquetipo. Cuando un colectivo es agarrado por una fuerza inconsciente poderosa, la conciencia individual se vuelve abrumada. La persona pierde su agencia individual y se convierte en un agente del inconsciente colectivo. Esto es cómo naciones enteras pueden volverse perpetradores de atrocidad. Esto es cómo personas ordinarias pueden cometer crueldad extraordinaria. No están actuando desde su conciencia individual. Han sido poseídas por un arquetipo colectivo, un patrón inconsciente siendo expresado a través de sus cuerpos y mentes. Esta posesión no es sobrenatural, pero es ciertamente real y es aterrador en su poder. Blavatsky enseñaba que la única forma de sanar karma colectivo es a través de la transformación de conciencia individual a escala. No es suficiente para unos pocos individuos volverse conscientes. La masa crítica debe ser alcanzada. El círculo de conciencia despierta debe crecer lo suficientemente grande que comience a cambiar el campo colectivo. Esta es la razón por la cual práctica espiritual, por la cual elevación de conciencia, por la cual el trabajo de transformación personal no es egoísta, no es narcisista. Es la acción política y social más radical disponible. Cuando sanas tu propio trauma heredado, no solo te estás sanando a ti mismo, estás reduciendo la toxicidad kármica del campo colectivo. Estás contribuyendo a la transformación de la herencia de sombra de la humanidad. Esto ha sido demostrado a través de investigación fascinante en resonancia mórfica y el efecto del centésimo mono. Estudios sugieren que cuando un número suficiente de individuos dentro de una población experimenta un cambio en conciencia o comportamiento, la población entera comienza a cambiar, incluso aquellos que no han tenido exposición directa al cambio iniciador. El cambio salta a través de algún campo de conexión no local. Si este fenómeno es real, y la evidencia cada vez más sugiere que lo es, entonces la transformación de conciencia individual es exponencialmente más poderosa de lo que aparece. Tu trabajo personal de sanación, de integración de tu sombra, de transformación de tu karma ancestral, está literalmente cambiando el campo de conciencia que toda la humanidad comparte. Aquí es donde la mayoría de las enseñanzas fracasan. Iluminan el problema. Te ayudan a reconocer la jaula, pero no te dan la llave para la jaula. O peor, te ofrecen llaves que no encajan en la cerradura. Blavatsky era diferente. Ella entendía que conocimiento sin práctica es inútil, que revelación sin implementación es meramente entretenimiento. El objetivo no es entender tu karma, el objetivo es transformarlo. Y esto requiere prácticas específicas, disciplinas específicas, modos específicos de involucrarse con tu sombra heredada que pueden realmente cambiar los patrones kármicos. El primer protocolo es testigo radical. Esto es más simple en concepto que en ejecución. La práctica es observar tu propio comportamiento, tus propios pensamientos, tus propias reacciones emocionales sin juicio.
Esto suena engañosamente simple. No lo es. La mayoría de las personas pasan a través de sus vidas enteras no verdaderamente observándose a ellas mismas. Están perdidas en su comportamiento, están identificadas con sus reacciones. No ven la brecha entre el gatillo y la respuesta, el momento donde la elección es realmente posible. Pero cuando comienzas a practicar testigo radical, cuando comienzas a sistemáticamente observarte a ti mismo como si estuvieras viendo a otra persona, algo extraordinario sucede. El comportamiento comienza a cambiar, no porque estés luchando contra él, no porque estés reprimiéndolo, sino porque la conciencia misma es transformativa. El acto de observación consciente crea espacio, y en ese espacio nueva posibilidad emerge. Comienzas con 30 minutos por día. Siéntate quietamente, cierra tus ojos, simplemente observa tus pensamientos surgiendo y pasando. No intentes controlarlos, no intentes reprimirlos, no intentes pensar en nada en particular. Simplemente mira. Nota cómo la mente genera historias. Nota cómo emociones surgen y caen. Nota la sensación de tu cuerpo respirando. Esto es testigo radical. Esta práctica sola, sostenida por semanas o meses, comienza a cambiar tu relación con tu karma heredado. Realizas que no eres tus pensamientos, eres la conciencia que observa los pensamientos. Este es el comienzo de libertad. Ya no estás identificado con los patrones kármicos. Estás comenzando a establecer distancia de ellos. El segundo protocolo es conciencia genealógica. Esta es la investigación deliberada de tu historia familiar, particularmente los traumas, las violaciones, los duelos no resueltos, las vergüenzas ocultas de tus ancestros. Reúnes esta información a través de conversación con miembros de familia más viejos, a través de investigación genealógica, a través de cartas viejas y fotografías, a través de cualquier fuente disponible. Pero más importante, te permites sentir en esta historia. Te sientas con las historias, imaginas las experiencias de tus ancestros, sientes su sufrimiento en tu propio cuerpo. Esto no es retraumatización, esto es integración consciente. Estás deliberadamente haciendo contacto con la conciencia ancestral que ha estado operando a través de ti inconscientemente. Estás trayéndola a la luz de la conciencia. Y en esa conciencia comienza a transformarse. Una práctica específica dentro de conciencia genealógica es lo que llamo la conversación de ancestro. Identificas un ancestro particular cuyo karma sientes que ha sido transmitido a ti. Quizás un abuelo que experimentó violencia. Quizás un bisabuelo que fue un opresor. Quizás un padre que fue roto. En un estado meditativo, te sientas con la conciencia de este ancestro. No los juzgas, no los condenas, simplemente escuchas. Les preguntas qué necesitan, qué está inacabado en su conciencia, qué ha sido transmitido a ti que necesita ser transformado. Te sorprenderá lo que emerge. Emociones surgirán. Insight vendrá. Comenzarás a entender las raíces kármicas de tus propios patrones de comportamiento. El tercer protocolo es elección deliberada dentro de restricción. Esto es sofisticado y requiere entender que no estás eligiendo entre libertad de voluntad y determinismo. Estás trabajando dentro de ambos simultáneamente. Estás reconociendo que naciste en un contexto no de tu elección, en circunstancias que restringen tus opciones, en un cuerpo y familia y cultura que limitan tu libertad. Pero dentro de esas restricciones, sin embargo limitadas que sean, aún posees la capacidad de elegir. Aún posees la capacidad de responder con conciencia en lugar de reaccionar mecánicamente. Cada momento presenta una oportunidad de elegir diferente que lo que el patrón heredado dictaría. Cada conversación, cada decisión, cada acción puede ser un acto de elección consciente que rompe el ciclo kármico o lo perpetúa. La práctica específica es esta. Identifica una situación en la cual generalmente reaccionas mecánicamente de acuerdo al patrón heredado. Quizás te vuelves defensivo cuando eres criticado. Quizás te abandonas en relaciones. Quizás te autosaboteas cuando el éxito se acerca. Elige esta situación. Establece la intención de que la próxima vez que surja, harás una pausa. Crearás espacio entre el gatillo y la respuesta. En ese espacio, conscientemente elegirás una respuesta que rompa el patrón. Esto es extraordinariamente difícil. Tu sistema nervioso resistirá. Tu programación heredada se afirmará. Pero cada vez que tienes éxito, incluso parcialmente, cada vez que introduces conciencia en lo que era previamente automático, estás debilitando el patrón kármico. Estás literalmente rewireando tu neurobiología. Estás transformando destino. El cuarto protocolo es responsabilidad sagrada. Esta es la práctica de deliberadamente llevar el peso emocional de tu herencia kármica con conciencia plena. No es autoflagelación, no es sufrimiento innecesario. Es el reconocimiento consciente de que has heredado una deuda, de que esta deuda tiene consecuencias y de que estás dispuesto a llevar el peso de este conocimiento. Te paras en responsabilidad plena por tu ancestría, no la disminuyes, no haces excusas por ella. No la proyectas en otros, simplemente dices,
Esto es mío para transformar. Este es el trabajo que he sido llamado a hacer. Esto crea un cambio en el sistema nervioso. La culpa crónica que estaba operando inconscientemente es reconocida. Y cuando la culpa es reconocida conscientemente y aceptada en lugar de negada y reprimida, pierde su poder destructivo. Se convierte en combustible para transformación. El quinto protocolo es la práctica de Tonglen que mencioné anterior. Esta es una meditación donde conscientemente respiras el sufrimiento de otros y respiras compasión y sanación. Específicamente, respiras el sufrimiento de tus ancestros, el sufrimiento de aquellos oprimidos por tu nación, el sufrimiento de todos los seres que cargan trauma no sanado. Traes este sufrimiento a tu propia conciencia. No intentas arreglarlo o solucionarlo, simplemente lo sientes completamente. Y luego respiras compasión, sanación, perdón, amor. Ofreces tu propia conciencia como una especie de recipiente transformativo. Te ofreces para procesar algo de la toxicidad kármica del campo colectivo. Esta es práctica peligrosa. Puede generar estados psicológicos difíciles. Es mejor hecho bajo guía. Pero es también una de las prácticas más poderosas disponibles para transformar karma colectivo. El sexto protocolo es la creación de ritual y ceremonia. Esta es la creación deliberada de acciones simbólicas que reconocen y transforman herencia kármica. Quizás escribes una carta a un ancestro, reconociendo su sufrimiento y tu compromiso de transformarlo. Quizás creas un altar con fotografías y velas. Quizás realizas una ceremonia en la cual simbólicamente te liberas del patrón heredado. Quizás quemando un pedazo de papel sobre el cual has escrito el patrón que estás liberando. Estos rituales no son meramente simbólicos. Son formas de comunicar con las partes no racionales de tu mente, con tu sistema nervioso, con las dimensiones de conciencia que no son accesibles a través de pensamiento lineal solo. El ritual crea un puente entre intención consciente y transformación inconsciente. Hemos llegado a lo último, el lugar donde transformación personal se convierte en algo más grande, algo que excede el ser individual. Este es el momento climático, el momento donde todo lo que ha sido revelado encuentra su significado final. Y te digo ahora lo que Blavatsky dijo solo a sus estudiantes más confiables, lo que escribió en sus diarios más secretos, lo que supo, pero no pudo hablar en voz alta. Todo lo que te sucede ha sucedido por una razón que tú no has entendido aún, y es una razón de significancia extraordinaria. La herencia de la sombra no es una maldición, es una invitación. Es la forma del universo de llamarte al trabajo que solo tú puedes hacer. Cada sufrimiento que ha venido a ti a través de tu línea ancestral, cada herida que ha sido transmitida, cada trauma que ha moldeado tu conciencia, todo de ello es precisamente calculado para desarrollar dentro de ti la capacidad de sanar esa herida particular, la conciencia colectiva. Tus ancestros no sufrieron en vano. Su sufrimiento ha sido el crisol en el cual tu alma ha sido forjada. Has sido cuidadosamente, precisamente moldeado por fuerzas, a través de generaciones para convertirte en la persona capaz de transformar lo que no podía ser transformado antes. Este es el significado más profundo del karma y el destino. No es que seas una víctima de la historia, es que eres un heredero de un vasto proceso evolutivo. El universo se mueve hacia conciencia, hacia mayor conciencia, hacia la integración de sombra y luz. Y lo hace a través de individuos como tú que se ofrecen, conscientemente o inconscientemente, para llevar el peso de los traumas no resueltos de su era y transformarlos. No estás solo en este trabajo. Millones de humanos a través del planeta están involucrados en exactamente este proceso, llevando la sombra de sus ancestros, transformándola a través de su conciencia, gradualmente cambiando el campo kármico de la humanidad. Piénsalo de esta manera. La humanidad está parada en un precipicio. El karma colectivo que hemos generado, a través de siglos de opresión, a través de destrucción ecológica, a través de violencia y violación, está llegando a un clímax. El mundo puede ir hacia oscuridad colectiva o despertar colectivo. El resultado no está determinado. Depende de lo que millones de individuos hagan con su propio karma heredado. Si integras tu sombra, si transformas tu trauma ancestral, reduces la densidad de toxicidad kármica en el campo colectivo. Si millones de personas hacen esto simultáneamente, el punto de inflexión es alcanzado. La civilización se transforma. La trayectoria de la historia humana cambia. Esto es porque Blavatsky enseñaba que práctica espiritual no es un escape del mundo. Es el enganche más radical con el mundo disponible. Es la transformación alquímica del sufrimiento personal en sanación colectiva. Es el trabajo de conciencia misma, moviéndose a través de seres humanos individuales, gradualmente despertando la humanidad a su propio vasto potencial para trascendencia y amor. Y aquí está el secreto final, el que Blavatsky guardó para el muy final de su enseñanza, el que apenas podía hablar en voz alta porque es tan radical, tan revolucionario,
tan subversivo de todo lo que la conciencia moderna cree. No te estás convirtiendo en quien estás destinado a ser superando tu destino. Te estás convirtiendo en quien estás destinado a ser abrazando completamente, diciendo sí a la totalidad de lo que te ha sido dado, aceptando que eres el instrumento exacto que el universo ha creado para cumplir lo que necesita ser cumplido en este momento. Tu dolor no es tu enemigo, es tu maestro. Tu sombra no es algo a ser derrotado, es algo a ser amado, integrado y finalmente transformado en sabiduría. El momento de reckoning está sobre la humanidad. El momento donde debemos colectivamente reconocer nuestra sombra o ser destruidos por ella. Y tú, leyendo esto, viendo esto, estás precisamente donde necesitas estar. Estás llevando exactamente las heridas que necesitas llevar para hacer el trabajo que has sido llamado a hacer. Tus ancestros están mirando, están esperando a ver si completarás lo que ellos no podían completar, sanarás lo que ellos no podían sanar, transformarás lo que ellos no podían transformar. La sombra no es tu enemigo. La sombra es el destino mismo, esperando a que lo reconozcas y conscientemente te involucres con él. Lo que te sucede tiene un propósito que excede tu comprensión, un propósito que alcanza atrás, a través de generaciones y hacia adelante, a futuros más allá de tu vida. No eres un individuo pequeño, aislado, eres un nodo en una vasta red de consciencia, un portador de sabiduría ancestral, un transformador de destino kármico. El universo está dentro de ti, esperando a que despiertes a lo que verdaderamente eres. Y ese despertar comienza ahora. El momento que cierres este mensaje y des paso de vuelta en tu vida, ese es cuando el trabajo real comienza. Ese es cuando eliges, momento por momento, estar consciente en lugar de inconsciente, integrar tu sombra en lugar de negarla, transformar tu destino de una maldición en una bendición. La palabra final pertenece a Blavatsky, hablada en los últimos años de su vida. Conócete a ti mismo y conocerás los secretos de los dioses. Transfórmate a ti mismo y transformarás el mundo. Esto no es metáfora. Esta es la verdad literal de cómo la realidad funciona. Tu transformación es la transformación del mundo. Tu despertar es el despertar de la humanidad. Y tu disposición a confrontar tu propia oscuridad es la luz que iluminará el camino hacia adelante para todos los seres. La sombra espera tu reconocimiento. El destino espera tu abrazo. El trabajo espera tu participación. Bienvenido al comienzo.